Hay tres componentes que van a determinar el potencial y rendimiento final de una PC: el procesador, la tarjeta de video y la memoria RAM. De los dos primeros dependen el procesamiento de datos y gráficos. Pero es de la memoria RAM de quien depende en buena parte que tantas aplicaciones podrás manejar al mismo tiempo. Se le llama RAM por sus siglas en inglés de memoria de acceso aleatorio, precisamente porque, cuando abrimos una aplicación, se cargan una serie de datos básicos en la RAM, datos a los que el procesador accederá de forma aleatoria y se mantienen ahí en la RAM temporalmente hasta que necesitan ser sustituidos por datos de otras aplicaciones. De esta forma, se eliminan las cargas constantes y se consigue una fluidez óptima. Y cuando apagamos el equipo, la RAM se vacía por completo, ya que a diferencia de los discos duros y unidades sólidas, solo es un tipo de almacenamiento volátil, pero de mucha mayor velocidad. Entonces, es a la hora de ejecutar aplicaciones que la capacidad de RAM se convierte en un valor clave. ¿Cuánta RAM necesitamos? 8 GB ya se ha convertido en el estándar mínimo para las computadoras actuales y podría ser más que suficiente para tareas de ofimática y para la mayoría de juegos, pero no para otros títulos más exigentes. 16 GB es la recomendación mínima para el gaming avanzado y para aplicaciones intensivas como la edición de imágenes y videos. 32 GB es demasiado para la mayoría de los juegos actuales. En todo caso, los juegos más exigentes necesitan más rendimiento de CPU y GPU que capacidad de RAM. Sin embargo, 32 GB o más sí que puede ser beneficioso para tareas profesionales como la edición avanzada de videos, la renderización y la animación 3D. Además de la capacidad, otros aspectos como la configuración, el tipo, la velocidad y la latencia también determinarán el rendimiento real de una RAM. Veamos cada uno de ellos. De acuerdo con la configuración, un equipo puede funcionar en Single Channel, Dual Channel o Quad Channel. Eso dependerá de los slots y canales que soporte la placa madre y de la compatibilidad con el procesador. Single Channel es el modo más básico, en el que se usa un solo canal para acceder a la RAM, normalmente mediante el uso de un solo módulo de RAM. La configuración Dual Channel usa dos canales simultáneos para acceder a la RAM y se logra utilizando 2 o 4 módulos de RAM idénticos en una placa madre que lo soporte. Esto permite transferir el doble de datos a la vez, lo que mejora el rendimiento de la RAM. Y la configuración Quad Channel usa 4 canales simultáneos para acceder a la RAM y se logra utilizando 4 u 8 módulos de RAM idénticos en una placa madre que lo soporte. Esto permite transferir 4 veces más datos a la vez que en el modo Single Channel, lo que mejora aún más el rendimiento de la RAM. ¿Cuándo utilizar el Dual Channel o el Quad Channel? Si vamos a usar nuestro equipo para ofimática, juegos y proyectos de edición, el modo Dual Channel es suficiente. Pero si lo vamos a usar para tareas que requieren mucha memoria RAM, como la edición profesional de video o la renderización, el modo Quad Channel puede ser una buena opción. Veamos un ejemplo. Si nuestro uso y presupuesto apunta hacia una PC de 16 GB de RAM, entonces lo mejor será ir por 2 módulos de 8 GB cada uno, en lugar de un solo módulo de 16 GB. Ya que así aprovecharemos el Dual Channel y conseguiremos duplicar la velocidad de comunicación entre la RAM y el procesador. Pasemos ahora a los tipos de memoria RAM. Las dos formas principales de RAM moderna son la RAM estática, o SRAM, y la RAM dinámica, o DRAM. La SRAM es más rápida y consume menos energía que la DRAM, pero es más costosa y es de menor almacenamiento. Por lo tanto, se utiliza para usos secundarios, como las cachés de CPU y de discos duros, donde lo que prima es el acceso a los datos lo más rápido posible, sin necesidad de una alta capacidad. Por otro lado, la DRAM es más lenta y consume más energía que la SRAM, pero es más económica y es de mayor almacenamiento. Por lo tanto, este es el tipo de RAM que actualmente utilizamos como memoria principal de nuestras PCs, donde lo que prima es la mayor capacidad posible. La DRAM se clasifica a su vez en dos tipos.
Las PCs antiguas de baja velocidad utilizaban las de RAM asíncronas, mientras que las PC modernas de alta velocidad utilizan las de RAM síncronas o SDRAM, ya que estas son más rápidas y eficientes porque funcionan en sincronía con el procesador. Se vienen utilizando ampliamente en los ordenadores, desde la RDRAM y la original SDR hasta las actuales DDR. En cada una de estas generaciones, la RAM ha ido aumentando de velocidad, a la vez que ha ido disminuyendo su consumo de energía. Actualmente, la DDR4 aún se mantiene como el estándar de nuestras computadoras. Sin embargo, la DDR5, lanzada en 2020, cada vez empieza a tener mayor protagonismo. Debemos tener en cuenta que estos tipos de memoria DDR no son retrocompatibles entre sí. Es decir, que normalmente no se puede montar DDR5 en una placa madre diseñada para DDR4, ni viceversa. Según la ranura que tenga, la placa madre solo funcionará con un tipo de memoria DDR. Y también debemos considerar la compatibilidad con el procesador. Por ejemplo, los actuales procesadores AMD Ryzen de la serie 5000 y 7000 son compatibles con DDR4 y DDR5 respectivamente. En cambio, los procesadores Intel Core de la generación 12 y 13 son compatibles tanto con DDR4 como con DDR5. Llegado a este punto, necesitamos una definición más exacta de lo que es un módulo. El módulo es la parte física que contiene a las memorias DDR. Técnicamente, es la tarjeta o placa de circuito impreso, la cual tiene soldada los chips de memoria SDRAM por una o ambas caras. Existieron varios tipos de módulos, entre ellos, los módulos RIM y los módulos SIM, pero ambos fueron desplazados por los módulos DIMM. Todos los chips de memoria DDR, a lo largo de sus generaciones, han utilizado los módulos DIMM. Y en el caso de laptops, utilizan los módulos ODIMM, un formato miniaturizado de DIMM. Entonces, y a manera de resumen, podemos decir que las DDR son un tipo de RAM que están almacenadas en un DIMM. Frecuencias y latencias de una RAM. Son dos conceptos opuestos y a la vez complementarios. La frecuencia es la velocidad a la que la memoria RAM puede transferir datos, y se mide en megahercios. Así, que una RAM tenga una frecuencia de 3200 MHz significa que puede realizar 3200 millones de ciclos de operación por segundo. Entonces, a mayor frecuencia, más rápida será la transferencia de datos entre la RAM y el procesador. Por otro lado, la latencia es el tiempo que tarda la memoria RAM desde que atiende una petición hasta dar la respuesta. Se mide en nanosegundos o en ciclos de reloj según el estándar de latencias CAS, la cual se representa con números como CL14, CL16, etc. Entonces, a menor latencia, menos tiempo tardará la RAM en entregar los datos al procesador. Por lo tanto, debemos elegir una memoria RAM de frecuencia alta y latencia baja o encontrar un equilibrio óptimo, ya que lo que ocurre es que las memorias con frecuencias altas también tienen latencias más altas. En el caso de las memorias DDR4, actualmente las podemos encontrar con velocidades que van desde los 2133 hasta los 4800 MHz. Siendo la más recomendada, por su buena relación calidad-precio, la DDR4 de 3200 MHz, con latencias entre CL16 y CL20. 3200 MHz es una velocidad sólida para la mayoría de casos. Pero si deseamos un rendimiento óptimo, aumentarlo a 3600 o a 4000 MHz sería una mejor elección, especialmente si tenemos un equipo con gráficas integradas. En el caso de las memorias DDR5, las frecuencias son muy superiores a DDR4, actualmente con velocidades que van desde los 4800 hasta los 7200 MHz. Por el momento, una buena relación calidad-precio se encuentra en alrededor de los 6000 MHz. Por el lado de las latencias, DDR5 ha venido con valores altos, alrededor de CL40. Eso puede parecer preocupante, ya que en DDR4 suelen ser inferiores a CL20. Pero recordemos que la latencia no es el único indicador de velocidad y que la velocidad real depende también de la frecuencia, parámetro en el cual DDR5 sobresale por mucho.
Por el lado de los precios, DDR5 aún es caro. Pero todo esto ha pasado prácticamente en todas las generaciones. Con el tiempo irá mejorando, y pronto tendremos memorias DDR5 mucho mejores de las que hay ahora, con latencias más bajas y a mejores precios.